Hola, ¿qué tal? Continuando con los videos de MS Excel metalúrgico, en esta ocasión vamos a desarrollar lo siguiente: método de Lagrange, ajustes granulométricos. Bueno, para esta ocasión vamos a ver justamente en qué consiste este método de Lagrange y cómo es que se pueden ajustar distribuciones de tamaño, bueno, según muestreo que se realice. Para este caso puntual vamos a tocar el caso de un hidrociclón. Es decir, vamos a ajustar la distribución de tamaños de la granulometría en el alimento, en el under y en el over. Ojo de que para este caso viene a ser una parte 1, porque la parte 2 ya abarca más el tema de la parte práctica, por así decir, donde vamos a utilizar el mismo Excel para realizar dichos cálculos. ¿Ok? Este video solamente desarrolla la parte teórica. Vamos a ver en qué se basa el cálculo de los lambda, vamos a hacer derivaciones y vamos a ver en qué consiste este método de Lagrange. Bueno, en sí los temas que vamos a desarrollar son los siguientes. Vamos a ver un balance de masa y un balance granulométrico. También vamos a ver el tema de mínimos cuadrados, la derivación que se realiza correspondientemente, la determinación de los multiplicadores y el cálculo de lambda. Ok, esto lo vamos a desarrollar de manera, de manera detallada para que se entienda de manera correcta. Y como dije en una parte 2 o en un segundo video, vamos a ver una parte práctica, vamos a desarrollar un ejercicio. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con la parte teórica. Ya bueno, se puede ver lo siguiente: ajuste granulométrico en un hidrociclón, el método de Lagrange. Para este caso vamos a ver cuál es la matemática aplicada, cómo nosotros desarrollamos justamente esta metodología. Y bueno, a grandes rasgos están viendo lo siguiente. Justamente vamos a explicar todo eso, ¿ok? Hasta determinar justamente este lambda. Al último se requiere justamente dicho lambda para hacer o para determinar la distribución granulométrica ajustada y hacer una comparación en las curvas, tanto curva experimental como curva ajustada. En la parte del ejercicio que realicemos en el segundo video, en la parte 2, vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos justamente las curvas tanto experimentales como ajustadas, en el alimento, en el underflow y en el overflow. Como se dijo, experimental y ajustado. Ya, perfecto, vamos a explicar desde la parte inicial. Bueno, acá inicialmente tenemos un hidrociclón, ¿verdad? Tenemos un alimento que es un feed, tenemos un underflow y tenemos un overflow. Bueno, como bien se sabe, acá tenemos una distribución granulométrica con una variabilidad de tamaños de partícula. Acá también tenemos una distribución granulométrica, pero tenemos normalmente gruesos. Y en acá tenemos una distribución, pero normalmente finos. Bueno, muestreamos dichos puntos y acá tenemos lo siguiente. Acá tenemos una tabla, tenemos aberturas de malla. A ver cuántas tenemos: 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 mallas y acá tenemos el muestreo que tenemos para cada corriente, en el alimento, en el overflow y en el underflow. Y tenemos justamente el porcentaje retenido para cada malla en cada corriente. Perfecto. Ya bueno, inicialmente aquí tenemos un valor de 1. Es el valor que le asignamos como ingreso, prácticamente 1 al hidrociclón. En el under y en el over tenemos lo siguiente. En el caso del over, yo le doy una variable x, en este caso una variable alfa, y por lógica, en el caso del under viene a ser la diferencia de lo que ingresa menos lo que sale por la fracción de finos, que viene a ser 1 menos alfa. Ok, acá tenemos la generación del nodo, que en este caso viene a ser el hidrociclón, simplemente porque tenemos un flujo de ingreso y tenemos dos flujos de salida, under y over. Luego vamos al punto número 2. En el punto número 2 tenemos un balance de masa y también tenemos un balance granulométrico. El balance de masa lo hacemos, de manera sencilla, ¿verdad? Tenemos justamente F es igual a OU. En este caso, F mayúscula viene a ser el tonelaje, es decir, la masa. Alimento es igual al over más under, lo que ingresa es igual a lo que sale. Todo perfecto hasta ese punto. En acá tenemos lo siguiente. Inicialmente dijimos de que el F, que es el alimento, es un valor de 1. El over es un valor de X y el under viene a ser 1 menos X. Perfecto. Ya tenemos planteado lo siguiente. Como se dijo, tenemos un balance de masa, pero también tenemos un balance granulométrico. Y en el balance granulométrico influye la distribución de tamaños que tenemos en cada corriente. En este caso, tanto en el alimento, en el under como en el over.
Y por eso tenemos lo siguiente: aparte del F es igual a O más U, tenemos el F, que es el tonelaje por la distribución de tamaños en el alimento, es igual a O tonelaje de O por, o en el over, la distribución de tamaños en el over, más U, que es el under, por la distribución de tamaños en el under. Ese viene a ser el balance granulométrico. Luego tenemos aquí 2.1, reemplazamos valores. Vamos a reemplazar justamente estos valores que hemos asignado al balance de masa prácticamente. A ver, reemplazamos en el balance granulométrico. Tenemos F mayúscula, que es el tonelaje, es 1. 1 por F minúscula, en este caso que viene a ser la distribución de tamaños en el alimento, es igual a O. O está dado por una X. X por O minúscula, distribución de tamaños en el over, más U. U en este caso viene a ser 1 menos X por la distribución de tamaños en el under. Hasta ese punto no hay problema. Luego por debajo simplemente aquí lo que sí he hecho es resolver esta multiplicación que viene a ser U menos UX y despejamos y factorizamos. Acá tenemos F menos U menos este U menos X factorizado viene a ser O menos U es igual a 0. Perfecto. Hasta ese punto sí se entiende todo claro. Luego aquí tenemos la carga circulante o el porcentaje de carga circulante en función de las distribuciones de tamaño. Viene a ser distribución granulométrica en el over menos distribución granulométrica en el under distribución granulométrica en el alimento entre distribución granulométrica en el alimento menos distribución granulométrica en el under por 100. Pero también, ¿cómo lo podemos decir en función de los tonelajes? El porcentaje de carga circulante. Bueno, la carga circulante simplemente es lo que regresa por el under hacia el circuito. Cuando tenemos un circuito cerrado, lo que regresa por el under vienen a ser justamente los gruesos. Por ende, la carga circulante está representada como lo que regresa respecto al alimento o respecto al alimento total, que en este caso viene a ser el overflow. Es decir, viene a ser U, que es el under, entre O, que es el over. Y acá tenemos justamente dicha representación. Porcentaje de carga circulante U entre O por 100. Ojo de que este U y O vienen a ser tonelajes. Inicialmente hemos asignado estos valores. Y por debajo, reemplazando U, viene a ser 1 menos X entre O, que viene a ser X. 1 menos X entre X por 100. Y eso viene a ser justamente el porcentaje de carga circulante en función de los tonelajes. Y acá tenemos el porcentaje de carga circulante en función de las distribuciones de tamaño. Ya perfecto, ya tenemos eso. Aquí también ya tenemos lo siguiente. Ojo de que normalmente o lo más lógico es de que esta diferencia sea igual a 0. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Acá vamos a tener un pequeño grado de error que lo vemos en el punto número 3. Y eso es justamente porque nosotros vamos a aplicar esta metodología de ajuste. Porque cuando tenemos un valor diferente de 0 es justamente por la metodología de muestreo. La granulometría no es justamente representativa, por eso tenemos un valor que es diferente de 0, ¿correcto? Bueno, luego vamos al punto número 3, donde aplicamos mínimos cuadrados para minimizar justamente el error. Bueno, tenemos 3.1, error del balance granulométrico. Acá tenemos F menos U menos X por O menos U es diferente de 0 y esa diferencia de 0 representa justamente el error. Ok, por debajo, ¿qué vamos a hacer para este caso? Tenemos la siguiente expresión y tenemos que determinar una diferencia al cuadrado. Es como un binomio de la diferencia al cuadrado. Esto ya básicamente son cálculos matemáticos. Acá tenemos una suma al cuadrado, un binomio de la suma al cuadrado, binomio de la diferencia al cuadrado. Perfecto. Y aplicamos nosotros la segunda expresión, el binomio de la diferencia al cuadrado, que viene a ser el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Así es que a esta expresión aplicamos lo siguiente. Es como si esto fuese A y esto fuese B. ¿Todo claro? Y bueno, ya tenemos la siguiente expresión. Acá tenemos justamente al cuadrado y aplicamos lo siguiente. Te dice el primero al cuadrado, F menos U al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. El doble, pongo menos 2 por X, esa expresión, por F menos U por O menos U. F menos U, O menos U, más el segundo al cuadrado. Sería más X al cuadrado por O menos U al cuadrado. Ya tenemos lo siguiente.
Luego, el punto número 4 me dice, determino alfa mediante la derivación. Para este caso voy a aplicar derivadas parciales para determinar alfa. Bueno, le pongo x, pero es alfa en sí, ¿ok? Es alfa esta parte de acá. De igual manera en este punto es alfa, este valor es alfa, solamente que en la parte inicial sí le asigno justamente el valor de alfa, pero es x, ¿ok? Es x, para que no se confundan. Y bueno, ¿dónde estamos? Estamos acá, en la derivada parcial. Determino alfa mediante derivación. Es decir, voy a derivar a esta expresión que yo le asigno como s, la derivada parcial de s respecto a alfa. O en este caso ya digámosle respecto a x. Ya, ¿cómo funciona lo siguiente? Yo voy a derivar respecto a x y acá tengo justamente las siguientes expresiones de derivación. El caso número 1 que me dice, me dice de que la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de x simplemente, donde en este caso la variable o la constante viene a ser 1 porque se multiplica 1 por x, simplemente es 1. ¿Ok? La derivada de x en función de x es 1. La derivada de una constante por x en función de x es simplemente la constante. Y por debajo, como fórmula general, la derivada para una potencia, por supuesto, la derivada de x elevada a la n en base a x viene a ser la potencia multiplica a la variable x, pero la potencia se reduce en una unidad. De esta manera, perfecto. Y eso vamos a aplicar en este caso. A ver, me dice acá, la derivada de s respecto a la variable x. Es una derivada parcial. Bueno, ya tenemos la expresión. En el primer caso, a ver, el doble valor del segundo más del segundo cuadrado. Estamos acá, ¿verdad? Estamos acá. Ya, en el primer caso, acá tenemos solamente, no tenemos la variable x, tenemos solamente una constante, es como si fuese este caso. La derivada de una constante es igual a 0, así es que esto lo tachamos. En la siguiente sí tenemos acá la variable x, es como si fuese este caso. La derivada de una constante por x es igual a la constante. Por ende eliminamos x y nos queda menos 2 f menos u por o menos u. Y en el tercer caso viene a ser x al cuadrado, tenemos este de acá. La derivada de una constante por x elevada a la n. Ok, la constante en este caso viene a ser 1 simplemente. Pero acá, n que es la potencia multiplica x. En este caso yo tengo, sería acá 2x por o menos u al cuadrado simplemente, que es la constante en sí. Ya teniendo lo siguiente, aquí tenemos menos 2 por f menos u por o menos u más 2x por o menos u cuadrado igual a 0. Perfecto. Y de esto despejamos el valor de x. Despejamos el valor de x en función de la distribución de tamaños. Por ende, más adelante en la parte del ejercicio que se va a desarrollar en un segundo video, se determina justamente este valor de x. Determinamos este valor de x o como le dijimos valor de lambda simplemente. O disculpen, valor de alfa. Valor de alfa. Ya está. Ya tenemos x. Por debajo, ¿qué tenemos? Punto número 5. Determinación de los multiplicadores de Lagrange. 5.1. Consideraciones de tres corrientes. En este caso tengo mi valor de s que es igual a variación de f cuadrado más variación de o cuadrado más variación de u cuadrado. ¿Ok? Esto que me representa es una variación justamente de las distribuciones de tamaño, donde yo tengo un valor real y un valor ajustado, que tiene que ser igual a 0, lo más lógico por supuesto, tanto en el alimento, en el over y en el under. Luego tengo 5.2, L optimizar. Acá tengo la siguiente expresión. L es igual a S1 menos 2 lambda y tengo esta pequeña expresión que viene a ser simplemente esto de acá. ¿Ok? Eso de acá viene a ser. Se puede comparar f menos u menos ox más ux. Simplemente es esto, pero multiplicado el valor de menos x por esta pequeña expresión que tenemos acá dentro del paréntesis. Ya está. Ya tenemos lo siguiente, ya tenemos justamente L optimizar y aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? 5.3, derivación de L respecto a cada corriente. De igual manera vamos a aplicar derivadas parciales pero respecto al alimento, respecto al underflow y respecto al overflow. Así es que en el primer caso, derivada parcial de L respecto al alimento. Aquí tengo esta expresión donde este S1 me representa esta variación tanto en el alimento, en el over y en el under pero al cuadrado. Ok, así es que en la derivada parcial de L respecto a f, ¿qué es lo que voy a hacer? Primeramente, derivo esto respecto a f, que viene a ser esto.
Aquí la variación de O y la variación de U simplemente son constantes, por ende derivada de una constante es 0, 0, 0 y me queda justamente esto, que viene a ser la derivada de una variable a una potencia n, que viene a ser esta expresión, que reemplazando, ejecutando, aplicando justamente esta expresión viene a ser 2 por variación de f, nada más, ¿ok? Porque la potencia se reduce en una unidad. Luego tenemos menos, seguimos derivando respecto a f. A ver, si multiplicamos menos 2 lambda por f, nos queda menos 2 lambda. Y lo demás simplemente son constantes, así es que son 0. Y tenemos justamente lo siguiente. Y lo mismo aplicamos para el segundo caso y para el tercer caso, es decir, para la derivada parcial de L respecto a O y la derivada parcial de L respecto a U. Y determinamos lo siguiente. En el primer caso ya tenemos justamente que la variación de f o en el alimento es igual a lambda. En el segundo, la variación de O o del over es igual a menos lambda por x. Y en el tercero, la variación de U o del under es igual a menos lambda por 1 menos x. Ya tenemos 3 casos. ¿Ok? Ya tenemos aquí 3 casos. Bueno, por debajo, a ver, vamos a ver ahora cómo determinar el valor de lambda. 6. Reemplazo de lambda en el balance granulométrico, en la ecuación. Acá tenemos 1 por f es igual a x por u más 1 menos x por u. Y tenemos un error residual que está ubicado en la parte superior, por supuesto. Y aquí tenemos justamente el valor de lambda. Reemplazando todo esto, valor de lambda es igual a error residual entre 1 más x al cuadrado más 1 menos x cuadrado. Pero cabe recalcar que este x ya lo habríamos determinado. Y el valor de el error residual de igual manera, ok, así es que ya podríamos saber justamente cuánto equivale ese valor de lambda. Y bueno, si no está muy claro cómo realizar o cómo determinar justamente la distribución ajustada, en la parte del ejercicio sí se va a entender mucho mejor, porque los cálculos los vamos a realizar de manera secuencial. A ver, aquí está justamente la parte del ejercicio que vamos a realizar. Y aquí sí está mucho más claro el cálculo de cada valor, el cálculo de alfa o en este caso de x, el error residual también como lo determinamos, aquí está para cada malla. Y por último tenemos justamente la comparación en función del lambda que se determine, porque determinamos un lambda para cada malla, ¿ok? Para cada fracción de tamaño. Y acá tenemos granulometría ajustada. Y por debajo hacemos una comparación. Y tenemos justamente las distribuciones de tamaño para este caso. Y simplemente es eso. En la parte, bueno, si no está muy claro, en este caso la parte desarrollada en cuanto a la teoría, la parte del ejercicio sí va a ser muy explícita, porque sí se entiende de manera mucho más clara. Ok, pero como les digo, esto lo vamos a desarrollar en el siguiente video. Así es que de esta manera culmino justamente este video número 1 y ya vamos a publicar más adelante el video número 2. Chao, chao, que estén bien.